Y ahora presentamos Rema, la palabra de Dios revelada, un mensaje que puede transformar tu vida y la de los tuyos para siempre. Saludamos con mucho afecto a cada uno de ustedes, a los que nos escuchan a través de Rema 104.9 y a los que nos ven en las naciones a través de el canal de internet. Centro de Entendimiento Esdras 710. Si usted puede suscribirse a nuestro canal, de verdad se lo agradecemos. Así también le da allí a la campanita para que cada vez que estemos por subir algún material nuevo, usted sea el primero en acceder, o por lo menos saber cuando estamos subiendo algún material que sea de su interés. Bien, quiero hacer una introducción antes de leer lo que vamos a leer hoy, porque me parece que muchos conceptos que nosotros manejamos como iglesia, como creyentes, en lo que llamamos el Evangelio, me parece a mí que no solamente adecuados, sino que no son muy correctos en el más estricto sentido de la palabra. Lo que pasa es que tenemos tanto tiempo manejándolos, utilizándolos, que ya nos hemos acostumbrado. Sin embargo, yo me voy a atrever hoy a romper con algunos paradigmas que nosotros hemos creado. Se entiende por paradigma el pensamiento más elevado. ¿Qué es paradigma? El pensamiento gobernante. Nosotros tenemos muchas ideas, tenemos muchos pensamientos, pero siempre hay un pensamiento que predomina por encima de los demás. A ese pensamiento se le llama paradigma, que es el pensamiento que tiende a gobernar todos los demás. Entonces, en búsqueda de la verdad, en búsqueda de las cosas como son, algunos paradigmas tienen que ser derribados. Eso es inevitable. Digo, a los que queremos crecer, a los que queremos aumentar, queremos avanzar, eso siempre va a ser así. Usted va a tener que estar derribando cosas en su vida o desaprendiendo para poder aprender. Habrán otros que son, se acostumbran, costumbristas, que no quieren cambiar sus modos de pensar y sus modos de actuar. A esas personas también las respetamos y las dejamos tranquilas. Pero yo quiero hablar hoy muy especialmente para aquellos que están dispuestos a subir a un nuevo nivel con el Señor. Porque este libro dice que Dios nos lleva de gloria en gloria. Así que no queremos quedarnos en glorias pasadas, sino vivir en la verdad presente del Señor. ¿Qué entendemos por concepto? Pues dice este diccionario que concepto es la representación mental de un objeto, de un hecho, de una cualidad, de una situación o de una persona. Es una opinión, es un juicio que se tiene de algo o de alguien. Concepto también puede ser la palabra o la forma con la que nosotros expresamos nuestras ideas y nuestros conocimientos. El concepto es un elemento a que se hace referencia en una cantidad de cosas en el diario vivir. Ese es un concepto. Un concepto básicamente es una idea que yo manejo de algo. Esa idea, si toma fuerza, puede convertirse en un paradigma, que quiere decir el pensamiento más elevado, el que gobierna a todos los demás. Todos nosotros tenemos paradigmas que han sido creados allí por la infancia que tuvimos, por la familia donde nos criamos, los juegos que jugamos, la música que escuchamos, el contexto social o cultural o económico. Todo eso va creando paradigmas en nosotros sin que nosotros seamos en realidad conscientes de lo que se está construyendo en nosotros y que luego se expresa en una personalidad. La personalidad responde a un pensamiento que nos gobierna. ¿Por qué soy así? ¿Por qué pienso así? ¿Por qué actúo así? ¿Por qué tomo las decisiones que tomo? Porque hay paradigmas que gobiernan mi vida.
Esos paradigmas son pensamientos que se convierten en fortalezas. Los que tenemos algunos días ya en el Evangelio y tenemos alguna relación ya con la Biblia, sabemos que en la Biblia encontramos un pasaje que escribió el apóstol Pablo a los Corintios, donde Pablo dice que nosotros tenemos que derribar todo argumento, toda altivez y todo pensamiento que se levante en contra del conocimiento de la verdad. Esa palabra altivez en el original es lugar alto. Lo voy a repetir. La palabra altivez que encontramos en la carta de Pablo a los Corintios, segunda de Corintios, capítulo 10, versículo 5, los que quieren saber dónde se encuentra. Dice que, dame el 4 para que tengamos una visión más amplia, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. ¿Dónde están esas fortalezas? Están en los argumentos, en las altiveces que se levantan contra el conocimiento de Dios, y debemos llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Entonces, la altivez, los argumentos, los conceptos se resumen en una palabra: pensamientos. Somos gobernados por pensamientos. Seamos o no seamos creyentes, no tiene nada que ver. Hablamos la semana pasada que de la abundancia del corazón, el corazón, cuando Jesús dijo de la abundancia del corazón habla la boca, no está hablando de este músculo que bombea sangre a todas partes del cuerpo. El corazón es la mente, donde se generan, se engendran, se reproducen los pensamientos. Entonces, si queremos derribar algunas fortalezas que nos impiden ir más allá, porque la fortaleza se levanta para dos cosas: para que lo malo no entre o no salga. Para eso se levanta una fortaleza. Cuando hablamos de fortaleza, ¿en qué piensa usted? En un muro, en una pared muy gruesa y muy alta. A eso se le llama, o es lo que viene a nuestra mente, por lo menos a la mía, cuando escucho la palabra fortaleza. Y esas paredes tan altas y tan anchas que son inexpugnables, difíciles de cruzar o de saltar o de atravesar, están conformadas por ladrillos o por bloques. Esos bloques vendrían a ser pensamientos. Un pensamiento y otro pensamiento se va convirtiendo en un concepto que yo manejo y se puede convertir en una fortaleza. Hay fortalezas buenas porque impiden que lo malo entre, pero hay fortalezas negativas porque impiden que lo malo salga. Entonces, para mí es sumamente interesante y apasionante encontrar que en la mente del apóstol Pablo, un hombre creyente como nosotros que vivió hace más de 2000 años, él pensaba lo mismo. Él sacó esas conclusiones de su experiencia que tuvo con Dios y con la palabra de Dios. Después de ser un religioso, ser un fariseo, un perseguidor de la iglesia, un tipo muy estricto en su metodología que él empleaba, él pensaba que matar creyentes en Cristo estaba bien. Él nunca lo hizo por maldad, lo hacía más bien por ignorancia. Estaba tan aferrado a la religión judía y a la ley de Moisés que él pensaba que él le rendía a Dios un servicio eliminando a algunas personas que creyeran diferente a él. Pablo no era distinto a la mentalidad que expresa hoy esa religión llamada ISIS en el Medio Oriente, o esa religión llamada los talibanes. Esas religiones que son no solamente muy estrictas, muy extremistas, sino muy excluyentes. Si tú no eres como yo, te mato. Pablo pertenecía a esa religión. Y alguno dirá, pastor, pero usted está hablando del judaísmo. Bueno, es que el judaísmo es una religión extrema hasta el día de hoy. Tal vez en el tiempo de Pablo era un poco más extremista, pero hasta el día de hoy el judaísmo es muy extremo. ¿O usted cree que usted puede ir a Israel hoy y hablar de Jesús en las calles? No, amado, te metes en un tremendo problema.
Entonces, así como ellos son excluyentes hoy de cualquier otra doctrina o enseñanza, en el tiempo de Pablo el asunto llegaba hasta matar a las personas y a matarlos públicamente, sin que nadie luego pagara ese asesinato. Pablo tenía documentos para perseguir a los creyentes, encerrarlos y torturarlos para que negaran el nombre de Jesús de Nazaret. Entonces, encontrarme ahora con escritos de Pablo como este, para mí de verdad es maravilloso. Y espero que lo sea para ustedes después que terminemos esta conferencia. Entonces Pablo dice en su idea, en su concepto, en su mentalidad llamada mentalidad paulina, así se conoce el día de hoy, él empezó a manejar algunos pensamientos que ahora son nuestros pensamientos hoy. Porque Pablo le dio mucho de la forma como piensan los cristianos hoy, se lo debemos mucho al apóstol Pablo. Y alguno dirá, hermano, y a Cristo. Sí, pero Pablo fue un intérprete de Cristo. De hecho, Pablo fue el único apóstol que se atrevió a escribir, sed pues imitadores de mí, como yo soy de Cristo. Eso no se atrevió a escribirlo ningún otro apóstol, Pablo lo escribió como una verdad que a nosotros nos toca hoy, después de tantos y tantos siglos, corroborar, certificar y asegurar que es así. Él vivió su vida día a día. Nosotros hoy tenemos la oportunidad de ver la vida de Pablo, de Pedro, de Mateo y de todos los personajes bíblicos, verlos desde el principio hasta el fin. A ellos les tocó caminar cada día y experimentar lo que experimentaron. Nosotros hoy leyendo nuestras Biblias en un momento, en un rato, podemos darnos cuenta de lo que ellos aprendieron, experimentaron, enseñaron y escribieron. Y como nos separan siglos de ese suceso, hoy podemos nosotros con toda seguridad y con toda confianza señalar si eso fue así o no fue así. Y el apóstol Pablo no se equivocó. No se equivocó. Ustedes hoy, con su presencia en este lugar, y todos los que nos puedan estar escuchando del otro lado, y los millones y millones de hombres y mujeres que conforman la iglesia de Cristo en todo el mundo, también pueden dar razón de eso. El tiempo prueba todo, amado. Todo es probado por el tiempo. El tiempo prueba hasta los diamantes, que según es el material más duro. El tiempo prueba el oro. El diamante y el oro son corruptibles. Este libro dice que el cielo y la tierra pasará, pero la palabra de Dios no pasará jamás. Este libro dice que la flor se seca, que la hierba se marchita, pero la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. El efecto de la palabra de Dios es un efecto perdurable. De eso voy a entrar en unos minutos, a hablar un poquito acerca de la sustancia, la energía, la genética de la palabra de Dios. Pero antes quiero continuar con esta palabrita concepto. Concepto que nosotros manejamos aún dentro de lo que llamamos iglesia y que son conceptos falsos. ¿Cómo los obtuvimos? Pues no sé. Posiblemente porque se lo escuchamos a otra persona y muy posiblemente porque los escuchamos desde este lugar. Desde este lugar llamado altar o llamado púlpito, tal vez lo escuchamos de un hombre o de una mujer que utilizaban un libro como este para hablar. Y entonces fuimos organizando un concepto en nuestra mente y en nuestro corazón, que ahora se convierte en un impedimento o en una fortaleza para que recibamos la verdad de Dios en el momento de hoy. Diga conmigo, hay una verdad presente. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 12. Hay una verdad presente en la que dice el apóstol Pedro en su carta que la iglesia tiene que ser establecida. Dice, sed pues establecidos en la verdad presente. Si hay una verdad presente,
hay una verdad pasada, que sigue siendo verdad, pero ya no es verdad presente. Es fácil de entenderlo. Cuando dice la Escritura debemos ser confirmados en la verdad presente, es porque hay una verdad que no es presente, pero es verdad. Por ejemplo, cuando nosotros leemos el Antiguo Testamento en nuestras Biblias, estamos leyendo una verdad presente o una verdad pasada, porque pertenece al Antiguo Pacto, pertenece al Antiguo Testamento. Ya no pertenece a la economía de hoy, porque la iglesia debe ser establecida en el nuevo pacto. De hecho, la última noche que Jesús estuvo en este mundo, dice la Escritura que se reunió con sus discípulos en un aposento para tomar la cena, que para él sería la última cena. Y en ese lugar, estando reunido con sus discípulos, después de haber comido, el Señor se puso en pie y tomó la copa. Hay algunas cuestiones de costumbre que nosotros debemos conocer cuando estudiamos la Biblia. Y es que los judíos comían todos de un plato. O por lo menos tenían una salsa y en esa salsa todos mojaban. Y comían. Por eso hay una profecía de Jesús que acerca del Mesías que decía, el que moja conmigo en el plato, contra mí levantó su talón, o sea, me dio una patada. Esa era una profecía que estaba escrita en el libro de los Salmos y que hablaba de la traición que iba a sufrir Jesús de manos de uno de sus más íntimos discípulos, Judas. De hecho, cuando Jesús está cenando con sus discípulos, le dijo, esta noche uno de ustedes me va a entregar. Ellos se miraban la cara unos a otros pensando quién será. Y Juan, que se encuentra del lado izquierdo del Señor en la mesa, muy cerca de su corazón, se le acercó y le preguntó, Señor, ¿quién es el que te va a entregar? Y el Señor le dijo, al que yo le dé el pan mojado, Juan, él es. Y mojando el pan, se lo dio a Judas. Claro, hago este gesto de dar, pero me parece a mí que Judas estaba de este lado. Entonces la forma de cómo comían hasta el día de hoy es que todos comen del mismo plato y todos beben de la misma copa. Es por eso que el Señor esa noche se puso en pie y levantando la copa de vino, dijo, muchachos, ha llegado mi hora. Esta copa representa mi sangre, que será derramada por todos para establecer un nuevo pacto. Entonces, después de la cruz, la iglesia entra en una nueva relación con Dios. Digo, los creyentes. Entran en una nueva relación con Dios que ya no tiene que ver con el Antiguo Testamento. Tiene que ver con el nuevo pacto. Debo hacer una aclaratoria. El nuevo pacto no es el Nuevo Testamento. Son dos cosas distintas. Porque cuando tú abres tu Biblia, una página antes del libro de Mateo, ¿sí? O la primera página de Mateo, ¿cómo dice? Nuevo Testamento, Evangelio según Mateo. Creo que en todas las Biblias aparece así. Sin embargo, ese no es el nuevo pacto, ese es el Nuevo Testamento. ¿Cuál es la diferencia? Que el Nuevo Testamento son los escritos que comienzan en Mateo y terminan ¿dónde? En Apocalipsis. Ese es el Nuevo Testamento. Pero el nuevo pacto es el sacrificio que hizo Cristo en la cruz al derramar su sangre para que esa sangre se convirtiera en el pago o el rescate por todos los seres humanos. ¿Cuál es esa diferencia? Que en el Antiguo Testamento se derramaba sangre, pero no de seres humanos. En el Antiguo Pacto se derramaba sangre de animales. Por eso existe un libro que se llama Levítico, Deuteronomio y Números, que son libros que tienen que ver con todo el aspecto sacrificial de Israel, que Israel hacía para agradar a Dios.
Nosotros estamos en el nuevo pacto. La iglesia tiene que entender eso porque si no va a seguir manejando conceptos errados. Y si usted supiera, amado, la cantidad de creyentes en todas partes que no han oído lo que yo estoy diciendo hoy, que no se lo imaginan. Y por no pensar en eso, las fortalezas en su mente se mantienen intactas. Piensan que cuando leen el Antiguo Testamento están leyendo, por supuesto, están leyendo la Biblia, pero están desactualizados. Y tratan de agarrar esa enseñanza que están aprendiendo en el Antiguo Testamento y trasladarla al día de hoy. Error. Porque eso va en contra de la verdad presente. Entonces, marque ese versículo, por favor, léalo, apréndelo, memorícelo, atesórelo. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 12. El nuevo pacto está establecido en una verdad presente. ¿Qué hacemos con la verdad pasada? Déjela quieta. La verdad pasada no es mentira, pero no es verdad. Se lo voy a explicar. La verdad presente es donde Dios está hoy. La verdad pasada fue donde Dios estuvo. No es mentira, pero no es verdad. Y si a usted le gusta estudiar, trate de encontrar las veces que Jesús dijo la palabra verdad. En una ocasión Jesús dijo que Él se tenía que ir y sus discípulos se pusieron tristes. Y el Señor les dijo, a ustedes les conviene que yo me vaya. ¿Por qué? Porque cuando yo me vaya, el Padre va a enviar el Espíritu de verdad. Un espíritu que ustedes conocen. Ellos se rascan la cabeza y le dicen, Señor, si no lo has enviado, ¿cómo lo conocemos? Y Él le dijo, porque mora con ustedes y estará en ustedes. ¿Cuántos tienen el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es el Espíritu de verdad. Es por eso que cuando escuchamos algunas cosas como profetas ungiendo a la iglesia con aceite, profetas ungiendo a la iglesia con sal, profetas poniendo mantos y velos por encima de la gente para que reciban una palabra, gente profetizando conforme a la gente del antiguo pacto, no saben dónde están parados, no saben lo que están haciendo, están siendo bíblicos, pero están siendo espiritualmente incorrectos. Tienen una verdad, pero no es la verdad presente. En la economía del nuevo pacto, las cosas son nuevas y cuando se dice nuevo, lo viejo está a punto de perecer y pereció ya. Quiero poner un ejemplo acerca de uno de esos conceptos que nosotros manejamos en la iglesia y que no son verdaderos. La palabra restauración. Nosotros la hemos oído. Creo que si hay algo que se acerca a esa palabra fuera de la iglesia, es la restauración en los dispositivos electrónicos y en las computadoras y en los teléfonos. Antes de esa tecnología de computación y de comunicación, la palabra restauración casi nunca se utilizaba. Ahora nosotros los creyentes la utilizamos para todo. Y creemos en ese concepto raro que manejamos, que Jesús vino para restaurar mi salud. Y por eso hay muchos grupos evangélicos, cristianos, religiosos, que su enfoque principal es Cristo sana. Y eso está bien. ¿Cuántos quieren que Cristo los sane? Yo también lo quiero. Pero ese no es el enfoque. Hay otros que dicen, bueno, mira, Jesús vino para restaurar tu matrimonio. Y eso también está bueno, ¿verdad que sí? Tantos matrimonios destruidos. Pero ese no es el enfoque. El Señor vino para restaurar tu economía. Y por supuesto, todo lo que tenga que ver con aumentar mi bolsillo a mí me gusta. ¿A cuántos les gusta? Suena atractivo.
se convierte en un anzuelo, se convierte en un gancho. Todos quieren escuchar ese mensaje. Como usted ve hoy en día, multitudes de creyentes detrás de ese mensaje de la prosperidad. Yo no estoy diciendo que estas cosas son malas. Yo lo que estoy diciendo es que esos conceptos no son los conceptos de la verdad presente. No es la forma como Dios quiere que tú pienses. Y si ese pensamiento está gobernando tu mente, ese pensamiento tiene que ser derribado. ¿En base a qué lo voy a derribar? A la verdad de por qué vino Cristo. Ese tiene que ser el pensamiento que gobierne toda nuestra vida. Y así como esos conceptos, hay muchos, amados, conceptos que nosotros aprendimos dentro de la iglesia y los pusimos en el lugar más elevado. O sea, ya después de eso no hay más nada. Sería un sacrilegio, sería una blasfemia, sería una apostasía yo quitar ese pensamiento de mi mente, porque ese pensamiento lo hice en la iglesia. Es por eso que es tan difícil salir de la religión. Es más fácil salir de la drogadicción, salir de la fornicación, salir de la pelea, del chisme, de la mentira, de la falta de perdón, pero salir de la religión es difícil. Por eso cuando Jesús hace su entrada triunfal en este mundo y comienza a predicar el evangelio, ¿quiénes lo seguían? ¿Los religiosos? No. Los religiosos no siguieron a Jesús de Nazaret. Los religiosos tramaron su destrucción. Los religiosos fueron el instrumento intelectual para que Jesucristo fuera asesinado. El instrumento material fue el imperio de Roma. Fueron los romanos los que crucificaron a Cristo. Pero los intelectuales que tramaron su destrucción fue el Sanedrín. Es decir, el máximo tribunal religioso del tiempo de Jesús. ¿Ese espíritu ha cambiado? No, porque los espíritus trascienden las culturas y los tiempos y las edades y las sociedades y todo. Y hoy en día encontramos el mismo espíritu en mucha gente y en muchas organizaciones. Tócales cualquier cosa, pero no le toques su doctrina, porque ahí sí vas a conocer la cara del diablo. Si usted quiere saber lo que es guerra espiritual, métase con la religión. Cualquiera, porque lamentablemente el evangelio también ha sido convertido en una religión. Que el Señor nos ayude. Ok. Pensamos entonces, tenemos el concepto de que Dios vino a restaurar, que el Señor vino a sanar, que el Señor vino a mejorar nuestra vida. Las personas, los creyentes piensan que Jesús vino para que yo sea bueno. Y ese es un falso concepto. Hay personas que piensan que la Biblia nos enseña cómo vivir una vida como Jesús. Tú no puedes vivir una vida como Jesús. Ese también es un concepto falso. Y mucha gente que se encuentra metido en ese pensamiento cada vez se desilusiona más. Yo lo pensé en un tiempo, porque me enseñaron así, que yo leía la Biblia y aprendía de ella, era para yo ser como Jesús. ¿No ha escuchado usted la frase, Jesucristo vive en mi corazón? Esos conceptos, o sea, que los manejamos tanto, que los creemos que es la verdad, son falsos. Jesucristo vive en mi corazón, ¿qué le parece? Lea conmigo en el libro de Ezequiel, en el capítulo 36, y en el verso 25, Ezequiel 36, 25. Y usted se va a dar cuenta cómo ya desde el Antiguo Testamento, aún viviendo en el viejo pacto, ya Dios estaba dando testimonio de lo que venía, de lo que se iba a convertir en su momento en una verdad presente. Dice este pasaje, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros
y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Voy a repetir este último. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Estatutos, preceptos, mandamientos, es lo mismo. Entonces, en pasajes como este, nos damos cuenta que ya Dios en el Antiguo Testamento, hace miles de años, ya Dios venía hablando de un proceso y de una experiencia que los creyentes en Él iban a sufrir y que los iba a cambiar y a transformar completamente. La salvación que Dios nos da no es Jesucristo viniendo a mi corazón, porque ¿qué hay en el corazón del hombre? Jesús dijo que del corazón del hombre salen los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los robos, las maldiciones. ¿De dónde salen? Del corazón. Tengan cuidado a las muchachas cuando el novio le diga, te voy a dar mi corazón, mi amor. Del corazón del hombre salen todos los males. Entonces Dios no viene a nuestra vida para ser parte de nosotros. Él no viene a completar algo en nosotros. No, mira, yo lo que necesitaba era Dios. No, tú lo que necesitabas no era Dios. Lo único que necesitabas era Dios. Pero no puede haber Dios y el hombre. Por eso el que se une al Señor es un espíritu con Dios. Entonces, ¿cómo puedo ver la salvación para manejar un concepto correcto de la salvación? Dios no tiene ningún interés en mejorarte. Ese es otro falso concepto. Dios viene a mejorar la vida de nadie. Jesús dijo, si alguno quiere seguirme, niéguese a sí mismo, toma su cruz y sígame. Jesús dijo que el que quiera salvar su vida, la va a perder. Pero el que la pierda, la va a ganar. Con razón el apóstol Pablo escribió en la carta a los Gálatas y dijo, Gálatas capítulo 2, versículo 20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces la salvación es Dios viviendo su vida a través de nosotros. La salvación no es que no, ahora tengo una vida nueva. Sí, tienes una vida nueva porque es la vida de Dios. No es tu vida mejorada. Ya tú no vives. Digo, si naciste de nuevo, ya tú no vives. Porque es que el concepto del nuevo nacimiento del cual habló Ezequiel capítulo 36 y que Jesús le dijo a Nicodemo en el capítulo 3 de Juan, no se utiliza. Son pocos los grupos hoy en día donde se habla del nuevo nacimiento, porque hablar del nuevo nacimiento confronta, y lo menos que quiere un predicador es confrontar a la gente que lo escucha. Si el Señor no viene a mejorar la vida de las personas, ni viene para que sean mejores personas, entonces, ¿qué es la salvación? La salvación es el hombre y la mujer muriendo y naciendo de nuevo en Cristo. Esa es la salvación. Por eso Jesús dijo en Juan capítulo 12, unas palabras que para muchas personas, muchos creyentes son extrañas. Lo fueron para mí mucho tiempo, hasta que Dios abrió mis ojos. Jesús dijo, ahí viene el príncipe de este mundo, y él en mí no tiene nada. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo va a ser echado fuera. Y yo, si fuere alzado de la tierra, a todos atraeré a mí. Eso está en Juan, capítulo 12, 30, 31, por allí está. Yo, si fuese alzado de la tierra, atraeré a todos.
¿Quiénes son esos todos? Los que estaban en Adán. Iban a ser traídos a Cristo. ¿Cuándo? Cuando Él fuese alzado de la tierra. Y luego el versículo siguiente dice, y esto decía, el hecho de ser alzado de la tierra, ¿qué significa? Esto decía del tipo de muerte que iba a sufrir, que era la muerte en la cruz. Jesús sabía que Él iba a ser crucificado. Nadie más lo sabía, solo Él y el Padre lo sabían. Sus discípulos no lo sabían. Y Jesús dijo una gran verdad, que cuando Él fuera levantado, Él iba a traer a todos. Por cuanto todos pecaron, todos están destituidos. Y la única forma de ser instituido de nuevo en Dios, que es el plan original, la maqueta original, el plan original, el diseño original, es que el hombre tenía que experimentar una muerte. Por eso cuando se encuentra con Nicodemo en el capítulo 3 de Juan, Nicodemo viene a visitarlo una noche y Jesús le dice, Nicodemo, de cierto te digo que si tú no naces de nuevo, tú no puedes ver el reino de Dios. Tú no puedes entrar en el reino de Dios. Aquel fariseo, aquel religioso llamado Nicodemo, no entendió lo que Jesús le estaba diciendo. Aunque Nicodemo, estoy seguro, conocía de memoria el pasaje de Ezequiel capítulo 36. Porque era un hombre viejo, era un hombre religioso, era un maestro en Israel, así que tiene que conocer toda la Biblia. Pero nunca relacionó las palabras de Ezequiel, donde Ezequiel dice, os lavaré con agua limpia. ¿Qué simboliza el agua en la Biblia? La palabra. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, cada vez que tú encuentres agua, el agua simboliza, significa, tipifica la palabra de Dios. Y luego dice, os daré un corazón nuevo, quitaré el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. ¿Por qué habla del corazón de piedra? ¿Dónde escribió Moisés la ley? ¿En tablas de qué? Y así era el corazón del pueblo de Israel. En todo el Antiguo Testamento, amado, un corazón duro. Por eso Pablo, que es un perito arquitecto del nuevo pacto, que es un maestro del nuevo pacto, Pablo dice que Dios no escribe su ley hoy en el nuevo pacto en tablas de carne, en tablas de piedra, sino en tablas de carne, las del corazón. Entonces hay un cambio, hay una nueva naturaleza. Los voy a lavar con agua limpia, que es la palabra. Lo primero con lo que el hombre y la mujer tienen que tener contacto para que su vida sea cambiada y transformada de una vez y para siempre es con la palabra de Dios. El hombre no cambia con terapias, el hombre no cambia con métodos, el hombre no cambia con disciplinas. Usted puede ser muy disciplinado por fuera y por dentro ser un monstruo. Los fariseos eran así. Jesús les dijo, ustedes por fuera brillan, pero por dentro es otra historia. Sepulcros blanqueados. Por fuera os mostráis muy limpios, pero por dentro están podridos. Eso es lo que hace la religión. La religión te cambia exteriormente. La religión te dice que Cristo va a venir a tu corazón y Dios va a ser añadido a tu vida, añadido a toda esa pobredumbre que ya tienes. Eso no es ser salvo, amado. La salvación es un proceso de muerte, donde el hombre y la mujer son literalmente llevados a la cruz con Cristo y crucificados con Él y resucitados con la única vida, la mejor vida, la verdadera vida, la vida de Dios. Lo que usted tiene hoy es la vida de Dios, es el Espíritu de Dios que te fue dado, es Dios viviendo su vida a través de ti. Ese es el proceso de la salvación. Leímos en Ezequiel capítulo 36, el último versículo que leímos, dice al final, para que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Ahora cuando veníamos hacia acá, yo venía conversando con mi esposa en un versículo que se encuentra, creo que en Primera de Juan 5:13, 3. Primera de Juan capítulo 5, versículo 3. Y veníamos conversando acerca de ese versículo, porque en ese versículo dice que este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos.
La Nueva Versión Internacional dice, sus mandamientos no son difíciles. Ok, no son una carga difícil de llevar, no son gravosos. Algo gravoso es cuando se te impone una carga que pesa mucho para ti, que tú no la puedes llevar. Así es aquel que está tratando de vivir una vida cristiana, una vida espiritual, sin haber nacido de nuevo. No puede. O sea, no sé cómo decirlo. No es que es difícil, es imposible. Lo que es nacido de la carne. Yo nací hace 63 años del vientre de una mujer llamada Eufrasia Benítez de Guilarte. La popular facha, fachita, le decían a mi mamá. Y nací en la carne. Hasta el año 1985, el 25 de diciembre, a las 3:15 de la tarde, cuando alguien me predicó a Dios y por primera vez en mi vida fui expuesto a la palabra. La palabra de Dios vino a mí y causó un efecto, dígame, han pasado ya 38 años. Entonces ya los mandamientos de Dios para nosotros los creyentes no son gravosos. ¿O usted cree que yo estoy luchando para no engañar a mi esposa? Estoy luchando porque... No, amado. Yo estoy luchando para no robar. Yo estoy luchando para no beber aguardiente. No, amado. Los mandamientos de Dios para el que ha nacido de nuevo son fáciles. ¿O no dijo Jesús, mi carga es ligera y mi yugo es fácil? En esos conceptos raros y falsos que nosotros los creyentes manejamos, pensamos que el evangelio verdadero es ese evangelio que es duro. Aquí se respeta. Y usted ve esos evangélicos que andan como el que le colocan un alicate de presión aquí en el cuero de la costilla. Aquí. Esos ni se ríen, amado. No se ría mucho yo, porque si no, entonces usted no es espiritual. Esa guachafita, hay que acabar con eso. Y algunos piensan que es el evangelio verdadero y que el evangelio falso es ese evangelio light, ese evangelio ligero, ese evangelio fácil. Pues tengo malas noticias para usted, señor religioso. Jesús dijo que su carga era ligera y que su yugo era fácil. Y ahí es que viene la pregunta, ¿cómo puede ser tan fácil vivir una vida totalmente contraria a la que yo viví antes? ¿Verdad? Yo no tengo ningún problema con que la gente conozca mi vida pasada. Yo fui un drogadicto. Yo toqué fondo. Yo sé lo que es hablar del mundo de la droga, de todo tipo de drogas, sobre todo de las drogas inyectables. Yo debería estar muerto, yo no tendría por qué estar aquí. Todos mis amigos murieron. En estos días me puse a pensar en ellos. Todos murieron. Asesinados o de sobredosis. ¿Cómo hace uno para cambiar de un mundo así para... Ahora ni café bebo. Digo, si usted bebe café, no estoy diciendo que es droga, pero... Ni bebo café, ni bebo Pepsi-Cola tampoco. ¿Qué produce ese cambio? ¿Usted cree que a mí me tiemblan las manos cuando veo a las personas consumiendo droga o tengo plata en mi bolsillo? No, amado. El Señor quitó una horrible carga de nuestra alma y nos dio su carga y su yugo que es ligero y fácil. ¿Por qué? Porque está basado en una nueva naturaleza. Mire, esto se pone bueno. En el libro de Génesis, en el capítulo 1 y en el versículo 12, Dios está creando, ordenando con su palabra la creación. Y dice, y produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla, según su naturaleza. ¿Según qué? Cada semilla tiene una naturaleza. Y árbol que da fruto,
Ahora fíjense que el árbol que da fruto ya no es una semilla, ahora es un árbol que da fruto, cuya semilla está en él. ¿Por qué dice así? Porque ese árbol y ese fruto responden a una semilla que fue sembrada, es decir, a una naturaleza. Es por eso que aprendemos cuando leemos Génesis que todo responde a una naturaleza. Todo se reproduce según su especie. Así como yo nací del vientre de Fachita, ella produjo un ser humano nacido de la carne que manifiesta las cosas carnales. Así también, para ser hijo de Dios, no basta una religión, ni católica ni evangélica. Hace falta un génesis, hace falta un nacimiento. Dice en el primer capítulo de Juan, en el versículo 12, Juan capítulo 1, versículo 12, dame el 11, por favor. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Pero a los que sí le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Mire lo que viene ahora. Estos hijos de Dios no son engendrados por espermatozoides, no son engendrados por sangre, no son engendrados por el deseo de la carne de un hombre que se acuesta con una mujer, es decir, de varón, sino de Dios. Hay un nuevo nacimiento. Y escúcheme, amado, que muy posiblemente hoy yo le estoy salvando la vida a usted. Porque sabe lo que es horrible tratar de vivir la vida en el espíritu, en la carne. Tratar de aparentar algo que no soy. Y no lo estoy diciendo que lo hago por maldad, lo hago porque estoy engañado. Lo hago porque tengo un paradigma, un concepto que manejo en mi mente que es falso, pero que yo he asumido que es verdad. Y eso gobierna mi existencia. Entonces estoy tratando de agradar a Dios haciendo sacrificios. Y lo que hablaba hace un momento de los cristianos religiosos, ellos creen que si tú no haces sacrificio y vives una vida disciplinada de oración y de ayuno, entonces tú no vas a ser una persona espiritual. Eso es un concepto falso. El evangelio no consiste en lo que tú haces, consiste en lo que Él hizo. Y Él hizo todo lo posible para que tú nacieras de nuevo. Cuando Él resucita, la tumba quedó vacía y quedó abierta para garantizar que usted también pueda resucitar con Él a una vida nueva. Ok, ya vemos entonces que los que son hijos de Dios son engendrados. Diga conmigo, la mujer concibe, el hombre engendra. Los que son nacidos de Dios son engendrados por Dios. ¿Cómo engendra Dios? Con una semilla. Usted y yo fuimos engendrados con una semilla. De hecho, la palabra semilla en el griego es la palabra semen. Se traduce semilla al castellano, pero el original viene de allí. De hecho, donde se germina la semilla, ¿cómo se llama? Una sementera. Usted y yo venimos de una semilla. Por eso estamos sentados allí donde estamos hoy. Ese fue un nacimiento natural, fue un nacimiento biológico, fue un nacimiento carnal. Y lo que es nacido de la carne, ese nacimiento no te habilita para ser hijo de Dios. De ahí el error para las personas que piensan, yo soy católico porque mi mamá es católica. O yo soy evangélico porque mis padres son evangélicos. No, amado, no funciona así. En tu mente tú crees que eso es así, pero no funciona así. Cuando Jesús envió a sus discípulos a predicar el evangelio, les dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio ¿a quién? No a los hijos, porque no habían hijos. No había sino un hijo. Por eso dice Hebreos capítulo 7 que Cristo vino para llevar muchos hijos a la gloria. Pero el único hijo es Él. De hecho, Él es el unigénito.
Jesús era el primogénito de María porque María tuvo más hijos. Por eso fue el primogénito. Pero Jesús es el unigénito de Dios porque Dios tiene un solo hijo. Digo, en Él nos tiene a todos. ¿Cuántos están en Cristo? Eres hijo de Dios, como dice Gálatas 4, por la fe en Cristo. Entonces, para poder ser hijo, hay que ser engendrado. ¿Cómo dice el Salmo 2? Yo publicaré el decreto. Mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Ese es un salmo mesiánico. Ese salmo que escribió un hombre 1000 años antes de que Cristo naciera, el rey David, habla acerca del Padre y el Hijo. Es decir, el Padre y su Hijo Jesucristo. Yo te engendré hoy. Por eso tú eres. Entonces, para poder ser hijos de Dios, tenemos que ser engendrados por Dios. Si no, no podemos ser hijos. ¿Y por qué es tan importante esto, amado? Porque estamos tratando de vivir una vida que no tenemos. No tenemos esa vida. Y cuando tú tratas de vivir una vida que no eres tú, tú terminas defraudado y defraudando a los demás. Estas cosas son duras, pero son necesarias. Porque ¿sabes tú lo que implica un nacimiento? Es una crisis. Yo tuve la oportunidad de ver nacer a mis 3 hijos. Los vi nacer en el lugar donde mi esposa dio a luz. Le permiten al padre entrar y estar presente en el parto. Y les digo a los varones, es horrible, ¿sabe? Es una crisis, un asunto terrible por el que tiene que pasar una mujer. El nuevo nacimiento en Dios también es una crisis. Porque aún después que tú naces de nuevo, siguen habiendo en ti recuerdos, pensamientos, estructuras, altiveces, lugares altos, conceptos, fortalezas que tienen que ser derribadas. ¿Usted cree que eso fue así de la varita mágica? ¡Ping! Y ya está. ¿Cambió de la noche a la mañana? No, amado. El cambio en Dios es instantáneo, pero en este plano terrenal es un proceso. Entonces, por eso muchos de nosotros comienza una lucha. El espíritu con la carne. Lo de arriba con lo de abajo. ¿Por qué? Porque hemos estado acostumbrados, acostumbrados a un estilo de vida de espaldas a Dios. Y esa costumbre se hizo adicción. Y cuando las personas están adictas, las personas tienen un hábito. Lo voy a repetir. Es como el que cojea toda su vida de una pierna. Y el día que entra a quirófano y le corrigen esa cojera, ¿cómo sale? Cojeando. Hasta que se acostumbre que ya no es un cojo, ¿sí? Ya no es un cojo. Hay una costumbre que queda. Es por eso que hay un proceso que se llama santificación, pero la santificación sin el nuevo nacimiento no sirve de nada. En aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, Mateo 7:21. No profetizamos en tu nombre y en tu nombre hicimos muchos milagros y en tu nombre echamos fuera demonios. Y yo les diré, oye, lo siento mucho, pero no sé quién eres. Yo no te conozco. Porque las cosas que hacen lo hacen desde una posición religiosa. Pero no hay una esencia, no hay un ser. Si lo que tú haces no va acompañado de lo que tú eres, Dios lo vomita. A eso se le llama hipocresía. Una máscara, pero el rostro no dice eso. En la carta de Santiago, en el capítulo 1 y en el verso 18, dice, Él, ¿quién es Él? Ahí aparece Él mayúscula para que no haya equivocación. Él, Dios el Padre,
de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicia de sus criaturas. Dios nos hizo nacer de la voluntad ¿de quién? De Él. Él tomó la iniciativa. Él tomó la iniciativa de visitarte en un momento de tu vida, cuando tú menos lo buscabas y tal vez cuando menos lo esperabas. Dios vino a tu vida. Dios te puso en contacto con su semilla para que naciera un ser nuevo. Por eso que si alguno está en Cristo, nueva creación es. Entonces Dios nos puso en contacto con su semilla. Cuando tú lees Lucas capítulo 8, Jesús cuenta una parábola. El sembrador salió a sembrar y parte de la semilla cayó junto al camino, parte cayó en piedras, parte cayó en espinos y parte cayó en buena tierra. Y el Señor está contando su parábola y la gente feliz, la multitud lo escuchaba, pero cuando se ponen aparte, los discípulos se le acercan y le dicen, Señor, dinos, ¿qué quiere decir esa parábola? Y entonces Jesús le dijo, miren, parábola no para ustedes, parábola para ellos. Lo que yo acabo de enseñar es una parábola para los que están afuera, no para los que están adentro. Esta parábola es para que oyendo no oigan, ahí está. A los otros, los que no son de mi casa, los que no son míos, para los otros esta parábola es para que viendo no vean y oyendo no entiendan. ¿Qué escuchó la multitud? Escuchó que un sembrador salió a sembrar. Y parte de la semilla, porque no se siembra echando la semilla en un hoyo, se siembra metiendo la mano en un saco, sacando un puño y zumbándola al voleo. Ahí pues el viento la esparce. En ese esparcimiento, parte cae junto al camino y vienen las aves y se la comen. Parte cae en piedras cuando el sol calienta, aunque la semilla haya retoñado, pero el sol la quema. Parte cae en espinos, esa también retoñó, echó raíces, echó tallo, pero cuando trató de crecer, los espinos la ahogaron. Y parte cayó en buena tierra. Esta que cayó en buena tierra, Jesús dijo, son los que oyen la palabra de Dios y la entienden y dan fruto con perseverancia. Entonces Jesús le dice a ellos en Lucas capítulo 8, la semilla es la palabra de Dios. Si la leemos en el griego, ¿sabes cómo dicen? La semen es la palabra. Entonces el agente, el instrumento que Dios utiliza para que nazcan hijos en su reino es su palabra. Esa palabra vino a nuestra vida y nos engendró como hijos de Dios. Es la forma como Dios utiliza, no hay otra manera. Yo sé que a muchos de nosotros nos enseñaron, pase al frente, levante su mano, repita conmigo una oración. Y eso está bien, pero eso es un acto externo, es un formalismo. El hecho de que una persona haga eso no quiere decir necesariamente que es hijo de Dios. Puede que sea ahora miembro de una congregación, pero no hijo de Dios. Es como alguien que fue al hospital a visitar a los enfermos. Y cuando viene y sale del hospital, trae su reporte y dice, mire, 27 personas nacieron de nuevo hoy. Nacieron de nuevo. Sería que repitieron la oración que tú le dijiste. Pero del dicho al hecho, hay un trecho muy amplio, muy largo, muy alto, amado. El nuevo nacimiento es una experiencia sine qua non para todos los que quieran encontrarse con Dios en la vida eterna. El nuevo nacimiento es lo único que puede hacer que tú puedas vencer tus propios impulsos, tus propios deseos, tu propia conducta autodestructiva, tu propia naturaleza es eliminada en la cruz y como dice Pedro, ahora somos participantes de la naturaleza divina. ¿Cuántos tienen esa naturaleza? Es una naturaleza que comenzó y crece conforme a la semilla que fue sembrada. Es por eso que no estoy hablando de perfección, no se equivoque. Los que hemos nacido de nuevo no somos perfectos. Tenemos nuestros defectos, tenemos nuestros problemas, pero ¿sabes qué? Sabemos que Dios comenzó una obra en nosotros y el que comenzó la buena obra, Él la perfeccionará. Pero sabemos que algo sucedió, algo pasó, amado.
Ahora aborrecemos lo que amábamos y amamos lo que aborrecíamos. Hay un cambio, hay un giro, se puede ver, se puede notar. Cualquiera puede dar testimonio de que algo sucedió, algo pasó. Pero tiene que pasar algo. Y si no, le invito a escuchar un tema que predicamos hace algún tiempo, que se titula Lo que no nace, no crece. Para que algo pueda crecer, primero tiene que nacer. Y a veces creemos que como estamos asistiendo a la congregación y nos aprendemos versículos y cantamos las canciones, ya no sabemos algunas canciones y más o menos sabemos cómo es el lenguaje que entre nosotros utilizamos, pensamos que estamos creciendo. Eso no es crecimiento. Eso puede ser, tiene que ver con el intelecto, tiene que ver con aprender. Crecer tiene que ver con la vida que fue engendrada. Pero esa vida tiene que comenzar en algún momento. Jesús le dijo a Nicodemo, Nicodemo, si tú no naces de nuevo, tú no puedes entrar en el reino de Dios. Hay un concepto que también hemos manejado mucho tiempo, que pensamos que Dios vino para que nosotros vayamos al cielo. Eso no aparece en la Biblia en ninguna parte. Ni una sola vez aparece. Para entrar en el reino de Dios, solamente existe una puerta. Y es aquel que dijo, yo soy la puerta. Para entrar en una nueva relación con Dios, donde las cosas viejas pasen y todas sean hechas nuevas, hay que entrar por un solo camino de aquel que dijo, yo soy el camino. Para entrar a la nueva vida de Dios, donde ya no hay condenación ni culpa, sino un deseo de agradar a Dios porque sus mandamientos no son gravosos, se puede entrar a través de una sola vida, aquel que dijo, yo soy la vida y yo soy la verdad. Su nombre, Jesucristo. Y si puedo ayudarle, le voy a ayudar. Dice la Escritura en Lucas capítulo 8, que Jesús iba caminando con sus discípulos y la multitud lo apretaba. Y entre la multitud había una mujer que tenía 12 años padeciendo de un derrame de sangre por sus partes íntimas. La mujer del flujo de sangre. Y aunque esta mujer quería tener un contacto con Cristo, ella estaba separada de él. Separada por la multitud que rodeaba al Señor en ese momento. Separada por el estigma social que había contra ella, porque si tú conoces la Biblia, sabes que en el libro de Levítico, en el Antiguo Testamento se estipulaba que habían algunas enfermedades que hacían que las personas fueran declaradas asociales, ¿sí? No antisociales, pero sí fuera de la sociedad. Algunas personas eran botadas de la sociedad por la enfermedad que tenían. Hacían esto para tratar de conservar la salud del colectivo, porque se creía, por ejemplo, que la lepra era una enfermedad contagiosa. Así que los leprosos, ¿dónde vivían? En el desierto, viviendo de las migajas que la gente le arrojaba para que comieran. Las personas que padecían flujo de sangre entraban en esa lista, en esa categoría. Se pensaba que las personas, las mujeres que tenían estos flujos podían contaminar a los demás y entonces ellas también eran excluidas, tenían que vivir fuera de la ciudad, vagando errantes por los caminos y gritando, inmunda soy, inmunda soy. La ley las obligaba a eso para que las personas que las vieran no se les acercaran cuando escuchaban ese lamento. Pero ella vio a Jesús pasar con una multitud y ella dice la Escritura que ella decía dentro de sí, si tan solamente yo tocare su manto, yo sé que puedo ser sana. Hermano, no sé cómo hizo, porque 12 años botando sangre, su condición ha tenido que ser bien difícil. Una persona botando sangre durante 12 años, dice que había gastado en médicos todo cuanto tenía. Y para usted pasar 12 años gastando plata, tiene que tener plata hasta que se le acabó. Y hay algo interesante también,
que ella logró llegar tan cerca de Cristo que tocó el borde de su manto. Ahora usted debe saber que en el Antiguo Testamento, cuando se habla de las vestiduras de los judíos, Dios le ordenó a Moisés que en la orilla o en el borde del manto los judíos tenían que coser un cordón de color azul. Entonces no sé si usted se ha dado cuenta que cuando los judíos oran, ellos traen un manto encima y se lo colocan sobre la cabeza para orar. Ese manto generalmente es blanco con los bordes azules. Si alguien tiene que haberlo visto, pues es parte de su cultura. Jesús también tenía ese manto. Y Dios le dijo a Moisés, le bordarás o le coserás un cordón azul para que mi pueblo se acuerde de guardar mi palabra. Entonces, ¿qué significa el cordón azul en el manto blanco que utilizaban los judíos? La palabra de Dios. Así que cuando esta mujer viene y se acerca a Cristo, lo que toca es la palabra. Eso fue lo que ella tocó, es lo que nos quiere enseñar la Escritura. Y dice la Biblia que cuando ella tocó el borde del manto, que es lo que simboliza la palabra de Dios, enseguida ella sintió que quedó sana de su azote y la fuente de su sangre se secó. Y dice la Escritura que Jesús sintió que de él salió poder y se detuvo. Y cuando Jesús se detiene la multitud. Y Jesús voltea y pregunta, ¿alguien me ha tocado? Los que están allí, sus discípulos, que son los más cercanos, se rascan la cabeza y le dicen, Señor, pero es que aquí todo el mundo quiere tocarte, tú eres el muchacho bonito de la película. Aquí todo el mundo quiere tener contacto contigo, Cristo. Y Jesús le dijo, no, pero este toque fue un toque especial. Este fue un toque de necesidad. Este fue un toque de angustia. Esta mujer estaba tan desesperada, amados, tan desesperada, que ella sabía que dejar pasar a Jesús era dejar pasar su esperanza. Si tenía familia, no podía abrazarlos. Ella no podía ser una madre, ella no podía ser una esposa, ella no podía ser una abuela normalmente. Para ella no había cumpleaños, para ella no habían días de fiesta. Para ella solamente un gemir y un clamor, inmunda soy, hasta que se encontró con Cristo. La ley le prohibía a ella acercarse a la gente. Si descubrían que una persona inmunda había desobedecido los mandamientos de los sacerdotes y se metía entre la gente, entonces el pueblo podía tomar piedras y darle muerte por lapidación. Apedrearla, como la mujer adúltera, ¿se acuerdan? Pero ella se olvidó, ella no pensó en eso, ella entró en desesperación, ella entró en angustia. Ella hizo lo que ella tenía que hacer, ella se aferró de la palabra de Dios. Yo creo que es la misma actitud que debe tener todo aquel que siente que necesita algo más que una religión, que necesita algo más que un ayuno, que necesita algo más que un bautismo. Necesita una vida, la única vida, la vida que salió con dolor y con sangre de una cruz, la vida de Dios. La vida de Dios viene a nosotros, amado, en su palabra y nos hace renacer. Renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. La palabra del Señor. Eso es lo que nosotros todos necesitamos. Por allí es por donde se comienza. Tienes que nacer de nuevo. ¿Para qué? Para que su yugo sea fácil y su carga sea. Después que sucede eso, no te preocupes por lo demás. El Dios que empezó en ti esa buena obra, Él la va a perfeccionar. Pero tratar de vencer la carne con cosas de la carne es imposible. Satanás no echa fuera a Satanás.
Póngase de pie, por favor. Creo que esta oración tenemos que hacerla de pie. Nosotros aquí y los que quieran acompañarnos allá del otro lado también. Hay momentos en la vida que son únicos e irrepetibles. Hay situaciones que Dios permite, escúcheme, donde somos arrastrados hasta el polvo, donde somos empujados hasta lo más bajo. Hay situaciones que Dios permite para que nos demos cuenta que nosotros por nosotros mismos no podemos. Jesús dijo, sin mí nada podéis hacer. O como gritó aquel fariseo llamado Saulo de Tarso, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo corrupto y de su muerte? ¿Y cuál fue la respuesta? Más gracias sean dadas a Dios por Jesucristo. Jesús le dijo a una mujer samaritana que tenía una vida muy promiscua, una vida muy licenciosa. Le dijo, mujer, si conocieras el don de Dios y supieras quién es el que habla contigo, tú le pedirías y Él te daría agua de vida. Agua de vida para el alma sedienta. Agua de vida para aquel que está ardiendo en el pecado. Agua de vida para aquel que no le encuentra sentido a la vida. Agua de vida para aquellos que son arrastrados por fuerzas superiores a ellos. El agua de vida que solamente Dios en su palabra puede proporcionarnos. Como dice la Escritura, a los sedientos venid a las aguas, y a los que tienen sed, saciaos, venid y comprad y beberéis. Vengan a Cristo. Él es la fuente que salta para vida eterna. Es el único que puede producir el nuevo nacimiento en el ser humano. Es el único que puede crear la nueva criatura. Es el único que tiene la semilla incorruptible para que produzca una vida incorruptible también. Y Él está aquí. Y está aquí porque tú estás aquí. Y no viene a condenarte, no viene a restregarte tu pecado en la cara. Viene a decirte que el que viene a Él no lo echa fuera. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, gracias te damos por tu palabra. Tu palabra es viva y es eficaz. Tu palabra produce maravillas. Portentosa es tu palabra. Tu palabra produce transformaciones. Que tu palabra sea real en los corazones y en las mentes. Que tu palabra produzca el milagro que él, que ella están necesitando. Señor, tú conoces la angustia, tú conoces la desesperación. Tú sabes cómo ellos te aman, Señor, te desean, te necesitan. Llévalos a la cruz y hazlos morir en ti, Señor, para que de la muerte surja la vida. Ayúdanos, Dios. En el nombre poderoso de Cristo te lo pido. Quiero hacer una oración a favor de usted. Quiero que usted repita conmigo estas palabras. Señor Jesús, he oído tu palabra y sé que tu palabra es verdad. Y es la única verdad que yo necesito y que me puede sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso y poner mis pies sobre la roca que es más alta que yo. Sálvame, Señor. Sálvame. Sé tú mi Dios. Sé tú mi Señor.
Sé tú mi Salvador, sé tú mi sanador, sé tú mi Rey, el Señor de mi vida. Todo cuanto soy, tengo y represento. Dame tu vida, llévate mi muerte, dame tu vida, la única vida, la vida de Dios. Mira los que hacen esta oración, Señor, te pido por ellos. Tu palabra dice que el que viene a ti tú no lo echas fuera. Abraza esa vida, arropa esa vida, cobíjala, rompe sus cadenas, rompe sus ataduras, rompe sus yugos. Déjalo libre, Señor, en el nombre de Jesús. Honra tu palabra en su vida. Para gloria tuya lo pedimos, lo recibimos. Y la gloria, Señor, siempre será tuya. Amén y amén. Esta fue una conferencia dada por el pastor Rafael Guilarte. Si este mensaje ha sido de interés para usted y desea comunicarse con este ministerio, puede hacerlo a través del 0412-517-2899. Será hasta otra oportunidad cuando presentemos Rema, la palabra de Dios revelada.